Buenas tardes. A continuación daremos inicio a la actividad de investigación cualitativa. Esta actividad es presentada por Jaismi Paola García Carranza. Me encuentro en segundo semestre en la maestría de Gerencia Estratégica del Talento Humano de la Universidad Manuela Beltrán. Al momento de hablar de investigación cualitativa es importante mencionar que este es un conjunto de métodos de investigación los cuales se encuentran como tal basados en la observación que se utiliza para comprender en profundidad un fenómeno. Obviamente no se utilizan como tal datos numéricos, excepto para generar como tal sus conclusiones, pero esta es como la gran diferencia que se recalca frente a la investigación cuantitativa. Y también es importante como tal mencionar que los antropólogos utilizan estas técnicas de investigación cualitativa, entonces técnicas como la observación, las entrevistas semiestructuradas, los cuestionarios, y pues estos son utilizados por ellos también como psicólogos y que se encargan como tal de mostrar también las variables cualitativas las cuales están enfocadas en o se dividen como tal en ordinal y nominal. En esta diapositiva encontramos un cuadro comparativo de los aspectos principales y los diseños como lo son etnografía virtual y teoría fundamentada. Entonces es importante aquí recalcar que la etnografía virtual tuvo como tal sus orígenes en las observaciones que realizaban viajeros o culturas eh, sobre distintos grupos humanos. Entonces, este estudio como tal sistemático de estos grupos se realizaron como tal para saber y conocer su sistema de creencias, su cultura, su organización. Entonces, digamos que este como tal fue su origen. Tiene también sus fases que están divididas en 7, las cuales se muestran en esta diapositiva. Las técnicas también e instrumentos de recolección en el cual también encontramos como tal las observacionales y es importante mencionar que por un lado se encuentra la no participante, que es la que el investigador observa pero no se realiza o no se relaciona con el objeto de estudio, y también encontramos la observación participante, que es con la cual el etnógrafo colabora de forma activa y puede como tal colaborar en la recolección de la información para la investigación. Del mismo modo, encontramos el análisis de datos. Y la etnografía virtual podemos mencionar que esta pues tiene como tal su origen en la antropología del siglo XX. En sus fases se menciona el planteamiento de la pregunta de investigación, pues es quizá uno de los mayores desafíos como tal a la hora de plantear una investigación, ¿no? Ya que requiere como tal una revisión bibliográfica exhaustiva que nos permita conocer como tal el objeto de estudio y nos invite a plantear unas investigaciones como tal inéditas y que de una u otra manera pues nos colaboren también en contrastando con otras teorías u otras investigaciones e hipótesis de otros investigadores. Entonces también es importante mencionar que su segunda fase está dirigida a determinar las técnicas de la recogida de información, los cuales pues es importante finalizar con un análisis documental o un análisis de redes sociales, ya que estamos hablando como tal de una etnografía virtual. Y su tercer paso, la selección de emplazamientos y acceso al campo, la selección de los informantes. Es importante también mencionar que ante el análisis de los datos podemos decir que esta es la fase de la investigación en la que se releen como tal las notas, los documentos, las transcripciones de la entrevista. Entonces todos estos enfoques se recogen como en un diario y se realiza como tal el trabajo de campo, pues para contestar a la pregunta de investigación formulada. También se presentan como tal los resultados y esto se realiza como tal una presentación de los hallazgos a través de la investigación. Entonces esta etnografía virtual se puede presentar con relatos narrativos, contando como tal una historia. Entonces pues como tal estas técnicas se utilizan de esta manera. Del mismo modo encontramos la teoría fundamentada, la cual tuvo sus orígenes en la Escuela de Sociología de Chicago, tal como lo mencionamos aquí, lo citamos de acuerdo a los autores aquí mencionados. Y también entonces es importante recalcamos sus fases, sus técnicas y sus análisis de datos. Tiene como tal unas fases que están centradas como tal en el investigador. Entonces es importante decir que este tiene una biografía
personal que lleva a aproximarse como tal al objeto de estudio desde sus distintas dimensiones como ser humano, su cultura, su raza, su clase, las experiencias de vida. Entonces, también, por otra parte, el modo en que la investigadora frente al objeto de estudio está como tal condicionado por el paradigma que él tenga o que lo haga. En esta diapositiva encontramos también los siguientes diseños: investigación, acción, estudio de caso y fenomenología, los cuales también tienen aspectos importantes como su origen, las fases, las técnicas, instrumentos de recolección y los análisis de datos. Entonces, la investigación-acción podríamos decir que este término como tal proviene del autor Kurt Lewis, acuñado por primera vez en 1944. Él describía una forma de investigación que podía estar ligada con el enfoque experimental de ciencia social. Entonces, este enfoque nos ayuda como tal a argumentar que se puede lograr cambios de formas simultáneas y avances teóricos en aspectos sociales. Aquí complementamos también el tema de las bases, las técnicas, los análisis de datos. Entonces es importante recalcar su observación como participante, los diarios, los registros, o sea, todas estas técnicas que son utilizadas en la investigación-acción. El diseño de estudio de caso pues inició como tal en las escuelas de negocios o en clínicas médicas y son practicados como tal en derecho, psicología, antropología, educación. Entonces también es importante mencionar que este se utiliza de manera intensiva, especialmente desde los años 70 aproximadamente, de dos formas: como herramienta pedagógica o también como una manera más de investigación. Aquí se relacionan como tal sus bases, sus técnicas que pueden ser como tal observaciones, conversaciones, entrevistas formales, encuestas, revisión de documentos. Entonces, como tal, todas estas técnicas nos colaboran en la investigación para como un análisis de datos, los cuales pues vamos categorizando o organizando la información para recombinar la evidencia de manera que nos apunte o nos lleve hacia los planteamientos teóricos del estudio. Del mismo modo encontramos el diseño de la fenomenología, el cual se centra como tal en describir la manera en la que un participante experimenta un evento concreto. Entonces, para llevarlo esto a cabo se utilizan técnicas como entrevistas, observación directa, cuestionarios, que nos sirvan como tal para recopilar algún tipo de información a partir de las opiniones o experiencias de los sujetos participantes. Es importante mencionar que este tipo de investigación cualitativa está más preocupado que los demás sobre cómo se sienten los participantes durante una actividad o un evento. Entonces, por lo tanto, este se utiliza sobre los campos como la psicología, la sociología, las investigaciones en marketing, en ventas. Entonces, como que este es su auge. A continuación encontramos la bibliografía, fuentes confiables, las cuales nos ayudaron como tal a realizar esta actividad. Muchas gracias por la atención prestada.